Bueno, toca responderle a Giampiero, ¿no? Vamos a ver cuál es su respuesta para los que no la hayan visto, aunque ya yo la vi. A ver, Giampiero, aquí creo que te equivocaste feo, porque en un momento dijiste que fueron los franceses y luego los Es anglosajones. imposible implementar una palabra en un continente entero. ¿Tú has escuchado la palabra divino, mi tigre? Me refería a una imposición, Giampiero. O sea, tú no puedes imponer una palabra en todo un continente. A eso es lo que me refiero. O sea, ¿cómo se supone que llegaron aquí los franceses e ingleses a imponernos la palabra latino, Latinoamérica? Es algo absurdo, es algo imposible de hacer. Y más si tú eres el opresor. O sea, la cuestión de latino es precisamente para distinguirnos, como tú me acabas de mencionar, de la anglófera. Y si incluso los propios franceses crean ese término latino, no es por algo anti-español, porque incluso incluye a la propia España como país latino. Ahora, ¿cuál es el problema? De que España era un país que en esa época al menos no tenía tanta hegemonía política, geopolítica, como ciertamente se lo tenía Francia o el propio Reino Unido, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema. Pero eso no es culpa de nosotros, que España haya sido un país irrelevante en esta época. Ok, eso no es culpa de nosotros no tenemos la culpa. Y a eso es lo que me refería con imposición. O sea, tú puedes soltar la palabra al aire y la gente lo cogerá, que fue lo que hicimos nosotros. Tú no, o sea, tú no puedes decir, y mucho menos los hispanófilos pueden decir que esta palabra está errada, porque esto, porque el otro. Ok, vamos a suponer que está errada, porque es una palabra que crea Michel Chavalier, la que en 1860 y todo lo que tú quieras. Ok, ahora tú demuéstrame, Giampiero, que nosotros éramos hispanos en la época colonial. Demuéstrame tú que a nosotros, todos los americanos, nos llamaban hispanos. No nos llamaban hispanos, éramos, jurídicamente al menos, Indias occidentales, como te dije anteriormente. Y es a finales de la colonia que hay algunos independentistas que dicen que nosotros somos españoles americanos, no hispanoamericanos ni siquiera, españoles americanos, porque para ellos estaba la España peninsular y la España americana. No vemos por ahí Hispanoamérica, hispano, no, ese término siempre fue propio de España. Los romanos, cuando crearon el término hispano, nunca pensaron crear ese término con el objetivo de que un indio en Guatemala o un indio ya nomás a mí en Venezuela se identificara con ese término. No lo hicieron. O sea, hispano, Hispania, responde simplemente a una cuestión geográfica, así como América responde a una cuestión geográfica, no a una cuestión cultural. ¿Ok? A diferencia del término Hispanoamérica, que sí responde a una cuestión cultural. Y también, mira, Jean-Pierre, y también si quieres y también, Jean-Pierre, si quieres, dices, y tú dices también, Jean-Pierre, que el término latino está errado porque es un término creado muy posteriormente. Y vuelvo y te repito, Jean-Pierre, cuando los españoles nos llamaron a nosotros hispanos, nunca la palabra hispano, hispanoamericano también es una palabra creada incluso muy posteriormente a Latinoamérica. Entonces, si tú quieres decir que la palabra Latinoamérica no vale porque es un término creado post independencia, pues el término hispanoamérica es peor porque se crea después, posteriormente, para contrarrestar el término Latinoamérica. Y es simplemente por una nostalgia, si a mí me lo preguntas, imperialista, colonialista de España nada más. No por una cuestión de hermandad ni mamás de eso, porque ya miras tú en qué se parece un costeño a un español. Bueno, que hablan español y que creen en la Virgen María, sí, muy probablemente, pero con muchos matices. Ahora, yo evidentemente, dentro de esos matices culturales que hay entre América y España, no estoy diciendo que tiene que existir una balcanización ni que tienen que existir pequeñas repúblicas en cada región de América. No estoy diciendo eso tampoco. Pero vendernos la idea a nosotros, los latinoamericanos, de que debemos de unirnos por una semejanza y cuestiones culturales es una mamada, al menos a mí me lo pregunta. Ahora, ¿en qué se tiene que basar esta unión? En intereses políticos y económicos. Yo no les voy a vender a ustedes la moto, ni a ti te voy a vender la moto de que la unión se tiene que basar en una cuestión cultural, porque hablamos el mismo idioma, porque creemos en el mismo Dios, y quién sabe cuántas más cosas y similitudes podamos tener, ¿no? Yo no me voy a basar en eso. Ya tengo un video hablando con Liam sobre el tema de más o menos cómo podría ser esta unión, en qué intereses se tiene que basar esta unión. Porque si lo queremos ver de que para unirnos tenemos que ser culturalmente semejantes y tener un mismo objetivo político, es una fumada. ¿Por qué es una fumada? Porque eso con la propia Europa se desmonta. Me dirán ustedes, si los franceses son iguales a los españoles, y los españoles a los portugueses, y los portugueses, qué sé yo, a un italiano, y los italianos, qué sé yo, a un alemán. Evidentemente, no se parece. Son una sociedad mucho más heterogénea en ese sentido, ¿no? Cada país. Entonces, por eso digo, ahora, ¿qué tienen en común? Tienen ciertos intereses en común. Evidentemente, dentro de dicha unión hay países más desfavorecidos, nadie lo va a negar, ¿no? Sobre todo los del sur de Europa. Y hay otros que ganan más beneficios con esa unión, pero, en fin, comparten un mismo bloque geopolítico. Para nosotros, la excusa, el argumento no puede ser de que culturalmente nos parecemos, como es lo que parece que tú estás proponiendo, basándote, por lo que veo, erróneamente en Gullo y en otros hispanófilos, ¿no? Que dicen, no, que debemos unirnos porque culturalmente eso... Ajá, y eso no es una respuesta, la verdad, ¿no? Porque culturalmente nos parecemos. Sí, sí, está bien, pero es que yo no como de la cultura. Con todo respeto lo digo. Escúchame algo, tú dices que no somos hispanos porque nos dividíamos en castas, pero todas esas castas son hispanos. Simplemente ¿Pero cómo van a ser hispanos, Jean-Pierre? Vuelvo y repito, Hispania
hispano se refiere a una cuestión geográfica, a una cuestión español. No se refiere en ningún momento a una cuestión africana, indígena, árabe, qué sé yo, asiática. No hace referencia a eso. Y por esa misma desigualdad social y jurídica que existía, no somos hispanos también. Porque hispano, si acaso, vuelvo y repito, era el español. No era un puto indio, no era un puto negro. Nosotros no éramos hispanos. O sea, eso es un error que estás cometiendo. Por esa misma desigualdad, y como yo menciono en el propio video, porque estamos en los años 1700, no éramos hispanos. O sea, ¿cómo vamos a decir que éramos iguales si tenemos leyes específicas para cada grupo social, para cada casta, para cada segmento? No existía una igualdad. Tú mismo lo dices que no existía una igualdad. Entonces, ¿cómo somos hispanos si no existe una igualdad? Es división social, hermano, estamos hablando del año 1500. Y por eso mismo es que no éramos hispanos. No me confundí con los franceses y los ingleses. Dije, si escuchas bien, que los franceses lo inventaron, más específicamente el economista Michel Chevalier, que lo utilizó para meterse en el mismo paquete que los hispanos y gozar de unión para combatir a los ingleses. No tuvo éxito. Luego los ingleses vieron eso como una oportunidad para desligarnos de nuestra herencia hispana. Pero ¿cómo se supone que es que, Jean-Pierre, tú estás asumiendo por un momento también que las élites políticas aquí eran muy estúpidas? O sea, no, Jean-Pierre, mira, hay que recordar que España, por ejemplo, en 1800, hay que recordar aquí que, por ejemplo, España invade a Perú y se une a Chile, Bolivia, si no me equivoco, para combatir. Ya me dirás tú si en esos países hay una vista positiva hacia España. Evidentemente no. O sea, si un país te invade, por más que hablemos el mismo idioma, hermano, no somos hermanos. Y lo digo bajo ese contexto. O sea, si tú me estás invadiendo, no somos hermanos, la verdad. Si, por ejemplo, tenemos a España en el año 1830-35, rondando y amenazando las costas de Venezuela, queriendo volver a invadir el territorio nacional, no vamos a ser hermanos. Si tenemos a España en 1828 haciendo un intento de invasión a México, no somos hermanos. Evidentemente, nos alejamos de España porque España se convirtió en nuestra desnaturalizada madrastra, como lo dice el propio Bolívar. Evidentemente por eso no somos países hispanos. Evidentemente por eso nos alejamos de España y miramos hacia otra filosofía. Además porque ya España estaba desgastada. O sea, aunque la hispanofilia lo niegue, España estaba desgastada. España ya no tenía nada que ofrecer. Y me disculparán, pero es así. Para mí es así. Entonces, si tenemos intentos de invasión, un país que encima tiene guerras civiles internas, un país que está mermado geopolíticamente cada día más, que voy a mirar yo allá. Sí, tenemos cosas de España, nadie lo va a negar, pero más que España yo diría cosas occidentales. El propio derecho que nosotros tenemos, no, nadie aquí podría decir, no, un derecho de España, no, derecho romano. Por más que lo hayan traído ellos, sí, todo lo que tú quieras, pero sigue siendo derecho romano. Ok, no, o sea, que ciertamente España trajo cosas, pero ¿cómo decir que le demos a España la llegada de la vaca? Eso es una fumada, por el amor de Dios, o la llegada del caballo, eso es una fumada, eso lo puede traer cualquiera. O sea, aquí no hay nada que agradecer, vuelvo y repito, una vez más, no hay nada que agradecer. Y lo utilizaron como estrategia de marketing, implementándolo en sus prestigiosas universidades a lo largo del mundo, del nuevo imperio naciente, al igual que Norteamérica, y comienzan a influenciar a pensadores hispanos que lo comienzan a utilizar, como el colombiano José María Torres Caicedo y el chileno Francisco Bilbao, y se vuelve popular entre los hispanos. Esto lo hago para unir, hermano, no para separar. Lo que sucedió en América era inminente, solamente que fue forzado por el imperio inglés, que era el imperio naciente, y el de Caicedo. Que las independencias no fueron forzadas por los ingleses. De hecho, eran a los que menos durante Napoleón les interesaba la independencia, honestamente. La independencia simplemente responde a la crisis política interna que tenía el propio imperio endogámico español. Y lo otro es que vuelve y pecas de lo mismo de Gullo. Bebes de él y prácticamente y Gullo se atreve a decir que, por ejemplo, Caicedo estaba financiado supuestamente por los ingleses, que es una fumada. O sea, el sentimiento anti-yankee, anti-anglosajón en América parece que siempre ha estado presente. O sea, no es que lo hacen porque los ingleses lo financian, no, es que lo hacen por una animadversión hacia los anglosajones, hacia los estadounidenses, hacia los ingleses. No lo hacen por un sentimiento de hermandad con ellos, no lo hacen porque están influenciados por ellos. Del imperio español y de los virreinatos, Bolívar también tenía proyectos de unificación en mente que no pudo. Sí, pero es que esos proyectos de unificación no incluían ni a toda América y mucho menos a España. Lo que les ofrecía era vivir aquí. Nada más. Hacer realidad por esta misma presión anglosajona. Simplemente entendiendo quiénes somos podremos. No, o sea, si la unión no se dio, Jean-Pierre, fue por problemas, vuelvo y repito, internos. Aquí hay que asumir responsabilidades y dejar de achacarle todo el fracaso a las repúblicas a los ingleses, a los anglosajones, a los imperialismos. Yo admito la existencia de los imperialismos, yo admito la existencia del neocolonialismo, pero aquí no podemos tampoco echarnos las bolas al hombro y decir que todo lo malo es culpa de ellos, ¿no? Hay líderes que hemos tenido que han sido pésimos. Yo espero que siga abierta la posibilidad del debate, la verdad, para seguir conversando este tipo de temas, la verdad. Y voy a dejar este video aquí, que me pareció excelente con respecto al tema de Latinoamérica. El mismo año en que la versión de Phelan que todo el mundo da por cierta hoy en día, apareció en Montevideo un trabajo titulado La idea de Latinoamérica. Su autor, el profesor Arturo Ardao, explicaba que los hispanoamericanos habían empleado el término América Latina en fechas anteriores a las señaladas por Phelan. Pero claro, el relato de un historiador estadounidense eclipsaba el de un historiador uruguayo.
Tras 15 años de investigación para ampliar su trabajo, Ardao editó en Caracas un libro titulado Génesis de la idea y el nombre de América Latina. Unos años más tarde, el historiador Miguel Rojas Mix publicaba en Toulouse un nuevo artículo en la misma línea que los trabajos de Ardao. Ambos prueban fehacientemente que el concepto de América Latina ya estaba siendo utilizado por destacados personajes hispanoamericanos, como el dominicano Francisco Muñoz del Monte, los chilenos Santiago Arcos y Francisco Bilbao, y sobre todo el colombiano José María Torres Caicedo. ¿Por qué estas investigaciones permanecen prácticamente desconocidas y no consiguen modificar la aceptación colectiva de la versión de Phelan? Pues porque forman parte de un proceso de construcción social de la verdad, que solo es impartida por y desde Estados Unidos y Europa. América Latina no era una denominación impuesta a los latinoamericanos en función de unos intereses que les eran ajenos, como el término hispanidad, sino un nombre acuñado y adoptado conscientemente por ellos mismos y a partir de sus propias reivindicaciones. A mediados del siglo XIX era común utilizar el término latino para calificar tanto a una porción de Europa como de América, pero la Europa Latina nunca se convirtió en nombre. Lo contrario ocurrió con América Latina, y este concepto, en tanto denominación colectiva, no fue una invención francesa o europea, sino hispanoamericana, como bien han demostrado las investigaciones de Arturo Ardao y Miguel Rojas Mix. Para comprender el surgimiento y difusión del nombre América Latina es necesario tener en cuenta sobre todo el contexto hispanoamericano de la época, más que el francés o el europeo. Cuando los hispanoamericanos tomaron el adjetivo latino y lo aplicaron a sus propias poblaciones, se estaban refiriendo a un contexto que no coincidía plenamente con el que inspiraba a franceses, españoles e italianos, porque Latinoamérica englobaba también y de manera real a los pueblos originarios, cosa que no hacía el concepto de Hispanoamérica. Por mucho que insistan las derechas españolas en un relato de Hispanoamérica, relato construido únicamente desde la perspectiva española, es un relato que pretende vender bilateralidad estructurado de forma unilateral y por tanto distorsionado. El concepto Hispanoamérica está vinculado al concepto de hispanidad, muy utilizado durante el franquismo. Por eso las derechas rechazan la palabra Latinoamérica. Este rechazo radica en dos puntos interconectados. Uno es que disuelve la idea de hispanocentrismo, y lo explico. Tras la guerra hispano-estadounidense de 1898, España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas, las últimas colonias de ultramar. El imperio español se desvaneció como la memoria en la vejez. Los últimos coletazos de ese imperio desestabilizaron los cimientos del país y comenzaron los enfrentamientos internos. Tras el golpe de Estado de 1923 y durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, se trató de honrar a la gloriosa patria a través de las palabras que era lo único que le quedaban a los que dirigían el país. Se popularizó entonces en España el fenómeno de hispanidad, que comprendía todo el mundo de habla hispana, con España como eje central. Fenómeno que se va a reforzar con mucha más fuerza tras la Guerra Civil Española, durante los 40 años de dictadura franquista. El otro punto es que quienes están en contra del término Latinoamérica lo atribuyen a una creación francesa y, por tanto, de manera visceral, se niegan a compartir el patrimonio de la América española con quienes no habían tenido nada que ver en su creación. Pero claro, este relato se derrumba como un castillo de naipes cuando se topa con la realidad científica, con la realidad histórica. Por tanto, al contrario de lo que la mayoría de gente asume, y como hemos explicado anteriormente, el nombre América Latina no es de creación francesa, es un concepto elaborado por los propios latinoamericanos en la primera mitad del siglo XIX. Que el entorno de Napoleón III empleó dicho nombre durante y después de la invasión de México como forma de legitimación de la misma no significa que ellos lo acuñaran o lo inventaran, simplemente se apropiaron de él. A mí me gusta más Hispanoamérica o en su caso Iberoamérica, es una opinión personal. Desde luego lo que tengo claro es que no tengo por qué avergonzarme del concepto hispanidad, como entiendo que no me avergüenzo como occidental del término helenismo, que tanto supuso para extender las ideas griegas por el mundo, o como entiendo que un francés de bien no se avergüenza de utilizar la expresión francofonía. Claro, el tipo solo lo ve desde la óptica europea, desde su punto de vista, y la historia no se puede contemplar así si se quiere ser riguroso. Por supuesto que los franceses no se avergüenzan del término francofonía. El término francofonía se acuñó en 1883 por el geógrafo Onésime Reclus para describir la comunidad lingüística y cultural que construía Francia junto con sus colonias, algo similar a lo que se trató de hacer con el término hispanidad. Pero hay que recordar que este tipo era partidario de la expansión colonial ofensiva, donde la propagación y la imposición del francés serían fundamentales. También argumentaba que al enseñar francés a los indígenas se los acercaría a la cultura francesa y se asimilarían en ella. Ellos inventaron el término y lo propagaron por África. ¿De qué forma se van a avergonzar los franceses?
Lo que habría que preguntar es a los ciudadanos de los países africanos subyugados por Francia sobre este término y lo que supuso para sus culturas, sus idiomas, sus costumbres y sus formas de vida. Quizás ahí obtengan respuestas diferentes. Hoy en día, como he mencionado anteriormente, ningún país del mundo se refiere a Latinoamérica como Hispanoamérica, salvo España. Los propios latinoamericanos se llaman a sí mismos de esa forma. No se autodenominan hispanos, se autodenominan latinos. Tampoco vamos a respetar su propia autodefinición, y no estoy diciendo que el término no se pueda emplear. El término hispanoamericano se reduce al ámbito académico-cultural. Se puede hablar del cine hispanoamericano, de la literatura hispanoamericana y poco más. El éxito del término América Latina tuvo que ver con el hecho de que ofrecía a los hispanoamericanos un espejo en el que todos los fragmentos podían reunirse en un nivel de integración superior y universalmente válido. Ninguna denominación anterior o posterior, como pudieron ser Abya Yala, América Española, Hispanoamérica, Gran Colombia, Iberoamérica, Nuevo Mundo, podían ofrecer tanto como ofrecía la palabra Latinoamérica a los habitantes de esa región. Os habla Fran Trípode. Voy a dejar el enlace de este video abajo de este, ¿no? Y hay algo que me da mucha risa, porque es como me dijo un chamo por WhatsApp, Daniel. Bueno, espero que estés viendo este video, desgraciado, y le des me gusta. Y es que nadie cuando dice latino piensa en puto romano. Y es verdad. Nadie piensa en un romano. O sea, ¿quién piensa en un romano cuando alguien dice soy latino? O sea, nadie. O sea, yo dudo mucho que los gringos, por ejemplo, cuando ellos ponen Latin o Hispanic, estén pensando en un romano, por el amor de la gente que viene del Asia, por el amor de Dios, ¿en qué mundo vivimos? Deben de tomarse, sobre todo esta derecha rancia, putrefacta, tan literal las cosas, de verdad. Ustedes no les pagan con sal, ustedes seguramente les pagan con dólares, euros o bolívares, o no sé con qué les paguen. Pero dejen de creer que el mundo no progresa, no cambia. Y a la gente ultra mega conservadora, hay cosas que no hay que conservar, la verdad. Hay cosas que se tienen que dejar llevar. ¿Qué se supone que hay que conservar? ¿Que nos sigan pagando con sal?